Muy buenos días a todos. Bueno, en esta unidad número 10 que vamos a iniciar, hace referencia a lo que vendría a ser la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. ¿Ya? Básicamente nos vamos a referir ya a la parte constructiva misma que van a tener los sistemas de alcantarillado. Iniciamos entonces. Eh, Iniciando con lo que viene a ser el criterio de desempeño, vamos a mencionar que explica el proceso constructivo de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, describiendo las actividades de una especificación técnica, ya sea esta de manera general o de manera específica, ¿no? Para lo que son los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. Entonces lo que vamos a ver, nuevamente les digo, es todo lo que vendrían a ser las especificaciones técnicas. Bueno, viendo como contenidos de esta última unidad, ya les decía, vamos a ver las especificaciones técnicas, ¿no? En este caso tenemos las especificaciones técnicas generales, ya que en nuestro caso normalmente, o en nuestro medio normalmente se lo llama como disposiciones generales. ¿Ya? Después tenemos las especificaciones técnicas específicas o de cada ítem, ¿ya? Dentro de los cuales se toma en cuenta lo que viene a ser la estructura o la configuración de cada especificación técnica. ¿Ya? Internamente, para elaborar cada especificación técnica o de cada ítem, también hay que tomar en cuenta lo que viene a ser su análisis de precios unitarios, su proceso constructivo si el caso lo amerita, también ciertas pruebas que vaya a necesitar la, la parte del ítem, ¿no? O la ejecución del ítem. Entonces, ¿qué son las especificaciones técnicas? ¿No? Son documentos técnicos que tienen todos los proyectos en los cuales se van a definir las normas, las exigencias, los procedimientos que van a ser empleados o que se van a aplicar en todos los trabajos o actividades de la ejecución de la construcción, ¿no? De estas obras o incluso de algunas elaboraciones de estudios, ¿no? O proyectos. Entonces comenzamos con lo que viene a ser las especificaciones técnicas generales o disposiciones generales. Normalmente después de un de unos términos generales, en este caso les voy a mostrar, les he publicado en el Moodle dos documentos, uno que viene a ser un modelo de especificaciones técnicas y otro que también es un modelo, pero ya es un documento base de contratación, que en este caso es de CEMAPA, ya en los cuales está mencionándose, por ejemplo, el nombre del proyecto, un presupuesto, un listado de ítems para realizar el presupuesto, y después de eso casi inmediatamente se encuentran las especificaciones técnicas o disposiciones generales. ¿Qué se tiene que detallar en estas disposiciones generales o especificaciones técnicas generales? Se detalla todo lo que se hace la programación a detalle de la construcción, ¿no? O la planificación o un cronograma, pero de manera general. También se tiene que establecer la señalización de seguridad, ¿no? Es decir, en este caso el contratante dice que el contratista, es decir, la empresa ejecutora, tiene que prever todo el sistema de señalización, sobre todo para tomar en cuenta la seguridad y todo aquello. También menciona que la protección del personal está a cargo de la empresa constructora, ¿no? Siempre hay que aclarar esto, el contratante tiene que aclarar al contratista que todo lo que viene a ser la protección o la seguridad de su personal está a cargo de la empresa constructora. Lo mismo ocurre con el aprovisionamiento de agua, dependiendo qué tipo de ejecución se va a realizar, pero se especifica si el caso amerita, ya el aprovisionamiento de agua tiene que estar a cargo del contratista, y justamente aquí está como ejemplo, ¿no? Y es lo que menciona, dice: el contratista es responsable del aprovisionamiento de agua para cubrir todas las necesidades de obra, ¿no? El contratante, es decir, el que ha contratado, y el supervisor de obra no garantizan la cantidad y calidad del suministro de agua, ¿no? Entonces todo depende de dónde se encuentra el proyecto, ¿ya? El contratista o la empresa contratista tiene que
tomar en cuenta todos los aprovisionamientos de agua, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir con la energía eléctrica, si es que existe línea de energía eléctrica o no. Por ejemplo, si no hubiese línea de tendido eléctrico, ya entonces el contratista o la empresa constructora tendrá que pues prever sus generadores de energía y todo aquello. En el caso de la protección y reparación de instalaciones existentes, ¿no? Bueno, llámese desde las instalaciones de faena, ¿no? Es decir, desde sus propios depósitos de la empresa constructora y todo lo que se vaya a utilizar también estarán a cargo y responsabilidad de la empresa constructora. Eliminación de obstrucciones, ¿no? Bueno, este proyecto era de alcantarillado, ¿no? Si existiesen, por ejemplo, algunas raíces, algunos escombros y todo aquello, pues la empresa constructora tiene que prever todo aquello. Para el caso de los planos, ¿no? De los planos as-built o los planos tal como han sido construidos la obra, también se aclara, ¿no? Que una vez que se va a terminar la ejecución del proyecto, la empresa contratista está en la obligación de presentar unos planos as-built o planos tal como han sido construidos, porque puede ser que en el transcurso de la ejecución haya surgido algunas modificaciones, ¿no? Entonces, todo esto que se está mencionando ya no significa un pago adicional, por eso es que se aclara en las disposiciones generales. O sea, todo esto la empresa constructora tiene que preverlos sin ningún pago adicional, o si gusta en su presupuesto general ya debería contemplar todo esto, ¿no? Vamos a ver más adelante que justamente está especificado unos gastos que se llaman gastos generales, ¿no? Que se puede prever todo esto. Ya casi para terminar este listado, también tiene que prever las medidas ambientales, ¿no? Dependiendo del proyecto, ¿no? Tiene que prever todo lo que es medidas ambientales desde la protección ambiental, manejo de residuos sólidos. Si es que ha necesitado, por ejemplo, deforestar algunos sectores, seguramente el proyecto va a prever también la reforestación, ¿no? Y en el caso de si fueran los manejos de residuos sólidos, ¿no? O basuras también, pues tiene que prever la disposición final. Aquí tenemos un ejemplo, ya, pero ya viendo lo que son las especificaciones técnicas específicas o por cada ítem, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué se tiene, ¿no? Independientemente de los 5 puntos que vamos a ver a continuación, cada ítem deberá tener un código del ítem. En este caso el ítem es el número 4, esa sería su codificación. El nombre de ítem, que sería la cama de apoyo con material de préstamo granular. También tendrá que tener la aclaración de la unidad a la cual se va a ejecutar y cobrar este ítem, ¿no? En este caso, al ser una cama de apoyo, o lo que llamamos cama de arena también, se va a cuantificar en metros cúbicos, ¿ya? Entonces, los 5 puntos que mencionaba mínimos son definición, el cual tiene que describir de manera concisa a qué se refiere el ítem, ¿no? Y justamente esta transcripción dice de esta forma, ¿no? Este ítem se refiere al empleo de apoyos o camas de asiento, ¿no? Y bueno, en el resto del párrafo tendrá que aclarar a qué se refiere o qué se está refiriendo este ítem, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con los materiales, ¿no? Tiene que mencionar todos los materiales que se va a utilizar, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con las herramientas. Para este caso específico de la cama de apoyo, está mencionando que se utilizará gravillas entre diámetros de 1/4 a 3 pulgadas, ¿no? Ahí ya está mencionando el tipo de material que se va a utilizar para este ítem. Para el procedimiento de ejecución, ¿no? Se tiene que describir la forma que se debe ejecutar el rubro, ¿no? O este ítem, ¿no? Podrá en algunos casos incluir gráficos, esquemas, dimensiones o algunos otros que vea conveniente. Por ejemplo, para ejecutar este ítem que es la cama de arena, ¿no? O la cama de apoyo, menciona que el fondo de la zanja deberá ser afinado y terminado siempre a mano. Entonces ya está mencionando la forma como se debe ejecutar, ¿no? Y algunas otras cosas más, como por ejemplo debería encontrarse un nivel seco y firme. También está mencionando, por ejemplo, si los planos lo van a mencionar o no. Dice que
cuando el terreno o el material no sea apto para asentar directamente, no, dice que se excavará el fondo de la zanja hasta una profundidad mínima de 10 centímetros, ¿no? De ahí es que nosotros en nuestro proyecto habíamos manejado una cama de arena mínimo de 10 centímetros, ¿no? El proyecto podrá especificar algo diferente si es que lo requiere, podrá ser, digamos, de mayor espesor o con alguna característica propia especial, ¿no? Bueno, está nuevamente también mencionando sobre la cama o el tipo de apoyo, ¿no? En este caso la gravilla, ahí se encuentra el diámetro, ¿no? Los siguientes, este ya sería el cuarto, en realidad sería cuarto y quinto. Ya en muchos casos se lo divide o se lo une en uno solo, como en este caso. Pero dice la medición, ¿no? Está mencionando donde se describe con precisión cómo se efectuará la medición de este rubro, ¿no? O de este ítem una vez ejecutado para proceder al pago correspondiente, ¿no? Entonces, en cuanto a la medición, dice la cantidad total será expresada en metros cúbicos, ¿no? Lo que estaba mencionando a un inicio, inmediatamente después del nombre, decía que este ítem va a ser medido y pagado también por metro cúbico, ¿no? Entonces ya está mostrando la forma de medirse. Finalmente, ¿cómo se va a pagar este ítem, ¿no? Dice donde se detalla cómo será pagado y qué se comprende exactamente por dicho pago, ¿no? Entonces, en ese caso dice, el volumen total de la cama de apoyo, ¿no? Será cancelado al precio unitario por metro cúbico, ya, es decir, al precio de la propuesta. Y dice que comprende todos los costos directos e indirectos generales emergentes de esta ejecución. Entonces, independientemente de las características propias de cada proyecto, ya podrán utilizarse más herramientas, menos herramientas, quizás maquinaria pesada y todo aquello, ¿no? O en algunos casos el entibado y todo aquello. Sin embargo, ¿no? Todos los costos que puedan emerger de la ejecución de este ítem, que es cama de apoyo con material de préstamo, pues tendrán que ser cubiertos por este ítem o con este ítem, ¿no? Vaya la aclaración que fuese el caso de que van a traer, porque dice con material de préstamo. Entonces, si es de préstamo, tienen que traer necesariamente de algún otro banco, ¿no? No se puede utilizar el mismo material. Finalmente, la denominación, bueno, se recalca todo lo mencionado anteriormente, ¿no? El código o el número del ítem, la descripción del ítem y su unidad, ¿no? Entonces, esta es la estructura básica mínima que debería tener las especificaciones de cada ítem. Bueno, para completar también la descripción o la elaboración de las especificaciones técnicas, es necesario ver el análisis de precios unitarios, ¿no? En este caso vamos a ver el caso de los rendimientos, ¿no? Y básicamente, ¿qué es un precio unitario? Es un modelo matemático sencillo que se utiliza para calcular el costo por unidad de medida del ítem, ¿no? En este caso estaríamos hablando de el costo en bolivianos por la unidad del ítem, ¿no? Si vemos este ejemplo, ya sería un ítem de provisión y tendido de tubería PVC SDR41 de diámetro 6 pulgadas. Algo que hay que tomar en cuenta es en el nombre del ítem, ya que cuando son normalmente tendidos de tubería, ahora se suele aclarar que es la provisión, que sería el transporte del material a la obra, que sería el transporte del material de la tubería, y además el tendido de la tubería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en muchos casos a veces solamente traían o se hacían el aprovisionamiento del material en obra y no lo instalaban, no lo tendían, y la empresa muchas veces quería cobrar solamente por traer. No, en este caso se dice que se va a pagar cuando aprovisionen el material y además cuando lo tiendan, ¿ya? Entonces, esto en cuanto al nombre del ítem, ¿ya? Entonces aquí se hace todos estos cálculos en una planilla modelo que tenemos en nuestro medio, ¿ya? Que tenemos en nuestro medio, donde se toma en cuenta, ¿ya?, los costos directos, que vendrían a ser los materiales, mano de obra, equipos y herramientas, y en este caso las aplicaciones de cargas generales o cargas sociales, y la mano de obra, ¿no?, el IVA de la mano de obra. Y también los costos indirectos, que justamente lo que habíamos mencionado antes son los gastos generales, ya que pueden ser por
por temas de ensayos, por temas de mantención de todo lo que viene hacia la parte administrativa y todo aquello, ¿no? La utilidad que se va a tener con la ejecución de este ítem en el proyecto y los impuestos a las transacciones, ¿no? Entonces, para efectuar todo este cálculo de análisis de precios unitarios, ya inicialmente vamos a ver lo que viene a ser el cálculo de los rendimientos. ¿Y cuáles son esos rendimientos? Justamente la aplicación que se va a tener de cada subítem, ya que se tiene tanto en materiales, en mano de obra y en otros casos más, ¿no? Y para eso vamos a ver un ejemplo ya de un cálculo de rendimiento. En este ejemplo vamos a ver lo siguiente: tenemos una ejecución y el enunciado menciona de la siguiente manera, ¿no? En un proyecto se ha ejecutado el ítem de tubería de alcantarillado. Por lo tanto, el contratante pagó al contratista por 200 metros del ítem de tubería de alcantarillado sanitario, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una ejecución, o se ha ejecutado 200 metros que el contratista, por ejemplo, podría hacerse mapa, está pagando a la empresa constructora, ¿no? Por los 200 metros. Para el mencionado proyecto se han utilizado los siguientes recursos y materiales, ¿no? Es decir, para la ejecución de este proyecto se han utilizado 35 barras de tubería de 6 metros de longitud, ¿no? Entonces, para este proyecto se han utilizado 35 barras o 35 tuberías de 6 metros, ¿no? Del material PVC SDR41. También se han utilizado para todo este proyecto, para los 200 metros también 5 litros de lubricante, ¿no? Y aquí nos da algunas otras aclaraciones, por ejemplo, que cada tubería tiene un costo de 512,70 bolivianos cada barra, ¿no? El litro de lubricante cuesta 62,35. Eso en cuanto a materiales. En cuanto a mano de obra, ya el plomero ha trabajado para estos 200 metros ya durante 2.5 horas. El ayudante trabajó 5 horas. Adicionalmente, estamos aclarando que para este proyecto al plomero se le paga por jornada o por día 180 bolivianos, ¿no? Aclarando también que cada jornada, ¿no? Cada obrero trabaja las 8 horas, ¿no? Y en el caso del ayudante se le pagó los 150 bolivianos. Entonces, ¿cómo realizamos este cálculo de rendimientos? Vale aclarar, ¿no? Si se torna a la diapositiva anterior, vale aclarar que los rendimientos se podría obtener de rendimientos ya establecidos, por ejemplo, en la planilla en la revista de análisis de precios unitarios que se tiene en la Cámara de la Construcción, ¿no? Esos normalmente se publica y se venden en los puestos de revista, es decir, estos rendimientos ya se podrían sacar y obtener de esa revista. Sin embargo, estamos nosotros calculando una forma de cómo podríamos ajustar en realidad nuestros rendimientos que podríamos obtener. Entonces, lo primero que vamos a tomar en cuenta es, ¿no? El ítem de tubería se mide en metros, ¿no? Eso está claro. Por lo tanto, nuestra base va a ser los 200 metros lineales que se paga al contratista, ¿no? Entonces, independientemente cuánto de material hayamos utilizado, nosotros nos fijamos primero en la unidad en la cual se va a medir dentro del proyecto el ítem, que sería tubería en metros, y cuántos metros nos están pagando, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra base. Por lo tanto, el rendimiento del material será, en general, ¿ya? El rendimiento va a ser el material utilizado, ¿ya? En todo ese proyecto sobre la cantidad que se haya pagado, ¿no? En este caso del material. Por ejemplo, nos dice que en la diapositiva anterior que los 35 metros, ¿no? Las 35 barras multiplicadas por los 6 metros que tiene cada barra, estaríamos hablando que para los 200 metros se han utilizado 210 metros lineales de tubería. Entonces, este valor, lo que hemos utilizado, lo vamos a dividir entre lo que nos ha pagado, ¿no? Eso es lo que dice: material utilizado entre la cantidad del ítem pagado. Por lo tanto, el rendimiento de la tubería será 1.05 metros de tubería por cada metro que nos paga. De igual forma va a ser para el lubricante,
¿no? Entonces nos dice que hemos utilizado 5 litros para todo este proyecto, ¿no? Estos metros que nos están pagando, ¿no? Por lo tanto, el rendimiento del lubricante será 0,025 litros de lubricante por cada metro de tubería que instalemos o por cada metro de tubería que nos pague. Continuando con el rendimiento de mano de obra. Para el rendimiento de mano de obra será el tiempo trabajado, el tiempo total trabajado, igual sobre la cantidad del ítem que nos está pagando. Por lo tanto, para el plomero que ha trabajado 2.5 horas será 2.5 horas dividido entre los 200 metros. Por lo tanto, el rendimiento del plomero será a 0,0125 horas por cada metro de tubería que se nos pague o por cada metro de tubería que se instale. De igual forma será para el ayudante de 5 horas dividido entre los 200 metros ejecutados, pues su rendimiento será de 0,025 horas por cada metro de tubería. Ahora, para calcular el costo unitario de cada subítem, ya procedemos de la siguiente forma, ¿no? Ya habíamos mencionado que una barra de 6 metros cuesta 512,70 bolivianos. Por lo tanto, el precio por metro de tubería será el precio de toda la barra dividido entre la longitud, ¿no? Entonces solamente vamos a sacar cuánto cuesta cada metro de tubería, ¿no? Entonces el precio unitario por metro de tubería es justamente la división, ¿no? 512.7 entre 6 metros, pues su costo unitario, su precio unitario será de 85 bolivianos con 45 centavos por metro de tubería. De igual forma será para el precio del lubricante, ¿no? Bueno, en este caso ya no hay que calcular porque ya nos daban directamente, ¿no? Nos dice que cada litro de lubricante cuesta 62,35 bolivianos, ¿no? Entonces de todas formas lo colocamos de esa forma. En el caso de la mano de obra, calculamos el precio unitario, ¿no? Internamente su unidad será horas, ¿ya? Por lo tanto, el precio unitario de la mano de obra será el pago por día que se tiene, o el jornal, ¿no? Dividido entre el tiempo trabajado por día. Entonces serían los 180 bolivianos dividido entre las 8 horas, pues al plomero se le paga 22,50 bolivianos por cada hora que trabaja. De igual forma es para el ayudante, 150 entre 8 tendremos un costo unitario de 18,75 bolivianos que se le paga al ayudante por cada hora que trabaja. Pues entonces todos estos cálculos nosotros vamos a necesitar introducirlo a esta planilla, ¿no? Ahí tenemos un resumen de todos los cálculos realizados de rendimientos y precios unitarios de cada subítem. Pues entonces en nuestra planilla, ya en este caso estamos viendo los dos primeros módulos que serían materiales y mano de obra. Entonces la parte del rendimiento de la tubería se la anota en la columna de rendimiento, su precio unitario que también ya lo hemos calculado, ¿no? De 85,45. Entonces el formato que tiene esta planilla ya es justamente primero la descripción del ítem, la unidad, el rendimiento que acabamos de calcularlo, los precios unitarios si necesita ser calculado o no, y por lo tanto el total de este subítem será de la multiplicación del rendimiento por el precio unitario, y tendremos en este caso los 89,72 bolivianos, ya que utilizamos de tubería de 6 pulgadas por cada metro lineal que instalemos, ¿ya? Entonces, como pueden ver aquí nos da la referencia que al ser mayor de 1 significa que estamos utilizando un poco más de tubería por cada metro que nos pague, ¿no? A eso se refiere el rendimiento, o eso es lo que nos está mostrando los valores. Procedemos de igual forma para el lubricante, ¿no? Anotamos el rendimiento calculado por el precio unitario y vamos a obtener el resultado, en este caso de 1,56 bolivianos que utilizamos en lubricante por cada metro que instalemos. Si no tuviésemos más material, entonces hacemos una suma, un subtotal, ya, de materiales, que en este caso es 91,28. Procedemos de una manera similar en el caso de la mano de obra, ¿no? Anotamos los rendimientos calculados. Bueno, aquí le falta verse ya el tercer decimal, que sería 0,0125, ¿no? Aquí lo ha redondeado, pero internamente está manejando los decimales.
multiplicado por el precio unitario que hemos calculado para el plomero, ¿ya? De 22,50, pues nos sale 0,28, ¿no? De igual forma va a ser para el ayudante. Entonces en este caso también vamos a tener un subtotal de la mano de obra, ¿no? Es decir, vamos a pagar a la mano de obra 0,75 bolivianos por cada metro que instale de tubería, ¿no? Y de igual forma vamos a utilizar en materiales 91,28 bolivianos, o vamos a gastar si gustan, o vamos a pagar al comprar los materiales por cada metro que a nosotros nos vayan a pagar, ¿no? A eso se refiere. Bueno, hasta este punto hemos dado una primera introducción a lo que vendrían a ser las especificaciones técnicas y un preliminar de lo que viene a ser el cálculo de precios unitarios. Ya, gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es continuar con los cálculos de nuestra planilla de análisis de precios unitarios. Ya habíamos calculado a lo que era el subtotal de la mano de obra, ¿no es cierto? Entonces nos falta calcular las cargas sociales, ¿no? Para que están referidas a la mano de obra. En este caso vamos a utilizar un factor, ¿no? O un porcentaje de 55%. Ese porcentaje lo podemos anotar aquí en la columna de rendimiento, ¿ya? Y ¿qué vamos a anotar en este sector? Vamos a anotar la sumatoria, ya, de lo que viene a ser la mano de obra, o este total, ¿no? Los 0,75 lo vamos a anotar. ¿Y cómo es que calculamos este valor? ¿No? Vamos a calcular la carga social, es decir, en este caso los 55%, multiplicamos por ese subtotal de mano de obra, que era 0,75, y multiplicado nos da los 0,41, ¿no? En todo caso sería la multiplicación de estos dos, pero con la aclaración que este 55 es en porcentaje, ¿no? Por eso es que hice unos cálculos auxiliares. De esa forma obtenemos los 0,41. Algo parecido vamos a hacer con el impuesto del IVA de la mano de obra. Ya en este caso, por ley, tenemos que el IVA a la mano de obra es 14,94%, ¿no? Entonces vamos a proceder de igual forma. Vamos a sacar el porcentaje, ¿no? 14,94 entre 100, pero multiplicamos ahora por la sumatoria de los anteriores, es decir, del 0,41 que habíamos calculado anteriormente, más el subtotal de los 0,75, ¿no? Es decir, 0,75 más 0,41, y a eso es que le vamos a aplicar el IVA de la mano de obra, ¿no? De esa forma es que vamos a obtener 0,17. Pues entonces, ahora vamos a tener el subtotal de las cargas sociales e impuestos, ¿no? Simplemente vamos a hacer una sumatoria de estos dos, obtenemos 0,58, ¿no? Finalmente, el submódulo 2, ya, que va a ser el total de la mano de obra, simplemente va a ser la sumatoria de lo que era 0,75 más 0,58, ¿no? Entonces ya tendríamos un subtotal de mano de obra de 1,33. En este caso ya tenemos los dos módulos primeros, ¿no? Que hacen referencia a los costos directos, que serían materiales, el módulo 1, y mano de obra, el módulo 2. Seguidamente a eso vamos a calcular los costos indirectos. Ahora ya podemos observar la pantalla general, ¿no? Entonces aquí vamos a obtener ciertos puntos más adicionales. Donde ahora nos toca proceder a calcular el módulo 3, que sería equipos y herramientas. Dependiendo qué ítem sea, en el caso de provisión y tendido de tubería, solamente vamos a utilizar herramientas menores. Es decir, estamos hablando de sierras mecánicas, seguramente, alguna espátula y cosas menores, brocha quizás. Entonces lo que hacemos generalmente es asumir un valor. En este caso estamos asumiendo un mínimo de 6%. Como ya había comentado anteriormente, depende ya de la experiencia de la empresa, de la expertise de los operarios, qué porcentaje podríamos tomar, ¿no? Generalmente está en el rango de 5 o 6%, pero de la mano de obra. Por lo tanto, entonces de igual forma, ¿no? Vamos a anotar un porcentaje de 6, ¿no? Y vamos a aplicar, pero como decíamos, a la mano de obra, al módulo
2, ¿no es cierto? Es decir, 1.33. Entonces procedemos a calcular, ¿no? De igual forma, calculamos 6% multiplicado por 1.33. De esa forma es que vamos a obtener para el módulo 3 0.08 bolivianos. Como les decía, por ejemplo, para el caso de excavación seguramente vamos a utilizar una retroexcavadora, pues lo anotaremos de igual forma. En este caso ya no va a ser por porcentaje, ¿no? Seguramente será por unidad, en este caso hora, ¿no? Tendrá un rendimiento y un costo unitario de igual forma, ¿no? Sin embargo, en este caso solamente vamos a sumar este valor de 0.08, ¿no? Entonces para el módulo 3 tenemos ese valor de 0.08 bolivianos. Continuamos con los gastos generales, ¿no? Habíamos comentado que en estos gastos incluyen todo lo que es la parte administrativa, ensayos y algunos otros aspectos más que se tienen que tomar en cuenta. Entonces este valor normalmente llega a un máximo de 10%, ¿no? Como les comentaba hace un momento, dependiendo la institución, por ejemplo, cuando era la UPRE, se nos exigía que bajemos, ¿no? En algunos casos a 7%, o depende de la empresa, puede tomar, viendo la magnitud del proyecto, podrá tomar otro valor diferente, 5%, 6%, cosas así, ¿no? Pero como máximo un 10%. ¿Ya? ¿Un 10% de qué? De la sumatoria de los módulos 1, 2 y 3, ¿no? Entonces hacemos esa sumatoria del módulo 1, 2 y 3 y le multiplicamos al 10%, ¿no? Esta sumatoria aquí ya está anotado, según esta planilla. Esta sumatoria de 91.28 más 1.33 más 0.08 vendrían a ser los 92.69. De esa forma obtenemos 9.27 bolivianos para gastos generales en este ítem. Procedemos a la utilidad, ¿no? Algo parecido, se tiene un porcentaje ya asignado también, en este caso 10%. Todo depende también de la empresa, cuánto está dispuesto, cuánto está pretendiendo ganar de manera general en el proyecto, ¿no? Puede ser 10%, 5%, 7%, ¿no? Algo similar. También la institución o la empresa en este caso podría definir otro valor diferente. Pero 10% de qué? Igual de los módulos 1 más 2 más 3 y más 4, ¿no? Entonces tenemos de igual forma, vamos a tener 91.28 más 1.33 más 0.28 y más el valor anteriormente calculado de 9.27, que en este caso va a ser 101.96 bolivianos. Y su 10% para este caso será los 10.20, ¿no? Están realizando redondeos ya en estos casos. Para las utilidades, pues serán también un porcentaje, que esto también ya está fijado ya por normativa, de tener un impuesto de 3.09 por ciento, ya impuestos a las transacciones se llama. Entonces eso lo vamos a aplicar a qué valor, a la sumatoria de los módulos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces los módulos 1, 2, 3, 4 y 5 serán esos valores que se muestran, ya, de 91, 28 más 1.33 más 0.08 más 9.27 más 10.20. Por lo tanto, este valor por tema de impuestos a las transacciones será de 3.47, ¿no? Y finalmente el módulo, perdón, el último módulo será el total, la sumatoria de todos los submódulos anteriores, de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Pues la sumatoria será de 115 bolivianos, 115,63 bolivianos será el costo unitario de este ítem, ¿ya? Entonces con eso estaríamos finalizando lo que viene a ser el cálculo de los precios unitarios, o también se lo llama el análisis de precios unitarios para este ítem, ¿no? Todos los ítems necesitan tener un análisis de precios unitarios similar, como ya habíamos visto en el proyecto de la unidad número 6.
Hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. Hay que tener mucho cuidado, ya, porque como pueden ver, esta es una planilla Excel. Se lo puedes realizar en software, por ejemplo, uno de ellos es el Prescom, ya es un software boliviano. Hay también algunas aplicaciones en línea que permiten hacer estos análisis de precios unitarios. Lo que les decía, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. En el caso de los porcentajes, ya, o las incidencias que llamamos, sean cargas sociales, impuestos, gastos generales, utilidades, tienen que ser para todos los ítems el mismo valor, ¿no? Cuando manejamos a veces planillas Excel, en una planilla menciona un valor y en la otra menciona otro valor. No, estos valores de aquí tienen que ser necesariamente los mismos valores para todos los ítems, ¿no? Estaríamos hablando de las cargas sociales. Si vamos a utilizar porcentajes de herramientas, también será el mismo valor. Y estos valores de gastos generales, utilidades e impuestos necesariamente tienen que ser, como les decía, para todos los ítems. Otro tema que hay que tomar muy en cuenta es, ¿ya?, por ejemplo, los precios unitarios, ¿no?, tanto para materiales como para, en este caso, mano de obra. Como seguramente va a haber ayudantes o plomeros en algún otro ítem, por ejemplo, entonces este precio unitario, ya sea para el ayudante o ya sea para el plomero, si se utiliza en otro ítem, al plomero y al ayudante, pues tiene que ser los mismos valores. ¿Ya? Si se tiene, por ejemplo, otro diámetro de 8 pulgadas y también se utiliza lubricante, también este valor tendrá que ser el mismo valor en todos los ítems, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza planillas Excel. Cuando se utiliza el software Prescom, pues ya es automático, solamente se cambia una vez y eso lo jala para todo el proyecto. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda hasta este punto. Ya la clase de hoy vamos a terminar mencionando que van a tener que realizar un análisis de precios unitarios, ya, con los datos que ya han calculado anteriormente, ya, es decir, tienen algún ajuste en algunos precios seguramente y van a obtener ustedes un nuevo análisis de precios unitarios, ¿no? Es decir, van a realizar un análisis de precios unitarios en un formato similar, ¿no? Como les decía, pueden configurarse una planilla Excel ya con un formato similar a este. ¿Por qué similar a este? Porque ya hemos visto que el formulario B2, que es lo que nos exige en este caso el reglamento que presenta el Ministerio de Economía, pues eso nos sirve para todo lo que son licitaciones de obras públicas. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que nos tenía que indicar de dónde salía ese 55% de cargas sociales. Ya. Sí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, este es un poquito más largo, pero les explicaré desde este punto, ¿no? Como veíamos en el documento de base de contratación, ya en el formato que nos mandaba el ministerio, decía mínimo 51 hasta 55, perdón, hasta 71 punto algo, ¿no? Esto viene de de todos los pagos, entre comillas, adicionales, porque no son pagos adicionales, son unos pagos adicionales de manera virtual que se realiza a la mano de obra, ¿no? Por ejemplo, esto estamos hablando, pero cuando estamos hablando de personal de planta. Por ejemplo, un personal de planta se le calcula su sueldo de sobre 30 días trabajados, ¿ya? Y eso por cada mes. Resulta pero que durante todo el año y en cada mes, sobre todo en la mayoría de los meses, se tienen sábados, domingos que se podrían no trabajar, se tienen también algunos feriados, ¿no? O por ejemplo algunos paros, como en estos casos que estábamos, entonces todos esos aspectos no es que se le descuenta al trabajador, ¿no? Como ustedes tal vez conocerán, por ejemplo, un trabajador que trabaja en planta, por más que haya un paro cívico, por ejemplo, entonces igual se le va a pagar. Por eso es que muchas empresas no les conviene que hayan paros cívicos y cosas de ese estilo.
Entonces todos esos días se van sumando, ¿no? Entonces serían, en teoría, son días no trabajados, pero son días que sí se le paga, ¿ya? Entonces, como les decía, son aparentemente parecerían que fueran unos pagos adicionales que se les realiza al trabajador. Por eso decía unos pagos virtuales extras, ¿ya? Entonces, de esa forma es que se va sumando todos los pagos, uno por los días, y además dentro de este porcentaje también se encuentra lo que vendría a ser los seguros, ¿no? Seguro de salud, sobre todo sus AFPs, todos esos aspectos. Entonces, como pueden ver aquí, no se le está descontando, ¿no? Su precio en este caso del plomero y del ayudante, que sus jornales eran 180 y 150 respectivamente, no les afecta. Sin embargo, la empresa toma en cuenta esos costos adicionales que estaría asumiendo, ¿no? Son costos adicionales que está asumiendo por el pago a la mano de obra. Y entonces de ahí vienen esos porcentajes. Por eso es que les decía que es mínimo un 55%, puede aumentar hasta un máximo de 71 punto algo. También les comenté que hay algunas instituciones que nos obligan a que, si bien la normativa dice 55, nos obligan a bajarlo esto a 30%. ¿Qué significa? El que nos bajemos esto mucho más de este valor va como podríamos decir, en perjuicio económico para la empresa. No perjuicio, ¿no? Pero le afecta económicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el reglamento nos está diciendo un valor, pero si alguien nos dice no, tienes que bajar más, entonces estaríamos asumiendo algunos costos que no están previstos, ¿ya? Entonces esa sería la explicación para las incidencias de las cargas sociales. ¿Alguna otra duda más? Bueno, entonces la actividad que han realizado el día de hoy de los cálculos de rendimientos más esta planilla de análisis de precios unitarios que les estoy mencionando, que tendrán que presentar con sus nuevos cálculos, lo van a cargar ya a la plataforma. Voy a habilitar la tarea respectiva, ya va a ser los dos documentos en uno. Ya ahora ustedes tendrán que cargarlo como siempre, ¿no? En un documento puede ser confeccionado inicialmente en Word, pero tendrán que presentarlo después en PDF, ¿no? Entonces todos los cálculos detallados de una manera similar a la presentación, más la planilla misma de este análisis de precios unitarios. ¿Alguna duda que tendrían? Esta tarea se le va a habilitar en unos minutos más y se le va, como es trabajado en la clase, yo pienso que está bien hasta el final del día de hoy, ¿no? Como siempre a las 11:55 del día de hoy. Lo que vamos a cargar a mano todo, o tú lo puedes hacer en Word, las planillas y todo. Sí, no hay problema. Pueden presentarlo los que gustan a mano, ya, pero así con el detalle. Ya, si lo hacen a mano, tiene que tener el detalle. Ahora, si lo transcriben en Word, igual tendrá que tener el detalle de los cálculos realizados, ¿no? Y en el caso de la planilla, pues pueden hacerlo también en planillas Excel, no hay problema, pero va a estar respaldado, ¿no? Con los cálculos detallados. Bueno, entonces lo voy a preparar ya en los minutos que restan. Tenemos entonces en la unidad número 10 el material, ya que justamente es la misma presentación que hemos visto hoy. Tenemos las especificaciones técnicas ya como ejemplo, que esto ya les había facilitado para el proyecto número 6, ¿no? Se les está volviendo a publicar. Y también tenemos este otro documento, ya que son especificaciones técnicas de CEMAPA, ya que básicamente esto ha sido descargado, es de dominio público de la página del SICOES.
Entonces veamos lo que tiene normalmente una publicación. Ya en este caso es un documento base de contratación, es decir, cuando una empresa contratista eh, quiere adjudicarse a algún proyecto, en este caso de alcantarillado sanitario, pues tendrá que descargar este documento, ¿no? El proyecto se llama Mejoramiento de Red de Alcantarillado Sanitario de la OTB, que es Chisla, ¿no? Del distrito 3. Entonces inicialmente vamos a tener un precio referencial, ¿no? En este caso de 234.500 bolivianos, ¿no? Yo lo borré la primera parte. Normalmente tiene la parte genérica que el Ministerio, ¿no?, de Economías lo publica, ¿no?, en cuanto al tipo de contratación y otros aspectos generales. Ya los aspectos específicos del proyecto inician desde este sector, ¿no?, donde está mencionando la entidad convocante o el contratante que había mencionado hace un momento, que es el gobierno autónomo municipal, ¿no?, el objeto o el nombre del proyecto, algunos métodos por los cuales va a ser seleccionado, ¿ya?, el precio referencial que acabo de mencionar, ¿no?, la contratación se formaliza mediante contrato y otros aspectos un poco técnicos. Por ejemplo, en el caso de la garantía, que está mencionando que tiene que presentar una boleta de garantía de cumplimiento de contrato, ¿no? Algunos otros aspectos técnicos, por ejemplo, cuando se necesita hacer consulta sobre este documento, el documento base de contratación, se va a acudir a este ingeniero que menciona los teléfonos, la dirección, donde se encuentra, qué cargo tiene, la fecha misma a la cual se tiene que presentar. En este caso era del 2 de abril de este año. Ya se tenía que presentar la propuesta a las 9 de la mañana, ¿no? Ahí dice también en qué ubicación. Y aquí está, como les decía, ¿no?, las especificaciones técnicas y condiciones requeridas, ¿no? También hemos dado una parte inicial que mencionaba algunos aspectos, como por ejemplo qué experiencias debería tener la empresa, qué personal mínimo, qué maquinaria tiene que presentar. Todo aquello lo borré justamente para entrar directo a lo que venía a ser las especificaciones técnicas. Pero a partir de este punto se aclara todo aquello. Incluso en algunos proyectos tiene que mencionar cuántas copias se presentan, cómo se presenta. Algunos se presentan, bueno, la mayoría se presenta en sobres cerrados, ¿no? Ahí dice con qué etiqueta, con qué nombre y todo aquello. Aquí estoy presentando lo que viene a ser los volúmenes de obra, en este caso de este proyecto, ¿no? Entonces normalmente se presentan, por eso es importante tener un desglose de actividades o de ítems, las unidades y las cantidades respectivas, ¿no? En este caso está dividido en submódulos, ¿no? Actividades preliminares, movimiento de suelos, provisión y tendido de tubería, cámaras y así sucesivamente, ¿no? Nuevamente menciona un precio referencial. Aquí es donde comienzan las especificaciones técnicas constructivas, ¿no? Entonces las disposiciones generales o especificaciones técnicas generales, ¿no?, están mencionadas a partir de acá, ¿no? Como les decía, un programa detallado menciona qué aspectos debe tomar en cuenta el contratista. La señalización, que ya la mencioné, la protección del personal, el aprovisionamiento de agua, que les di lectura. En el caso de la energía eléctrica, bueno, es lo que les decía. Por ejemplo, en el caso que el contratista necesitara energía eléctrica para las obras, deberá informarse sobre la posibilidad de conexión existente y solicitar ante las autoridades competentes la autorización correspondiente, ¿no? Entonces está mencionando, si necesita, pues qué actividades tendrá que realizar. La protección y reparación de instalaciones, eliminación de obstrucciones. Como pueden ver, está todo un listado, ya un desglose de lo que hemos mencionado en la presentación, por los cuales el contratista en ningún momento podrá decir, no, yo no puedo. Por ejemplo, existían algunos contratistas que decían, no, si quieren los planos ASBIL, pues tendrán que pagarme, decían, ¿no? Entonces, justamente para que no ocurra esos inconvenientes al momento de ejecutar la obra, se aclara. Todo lo que se aclara aquí, pues se tiene que dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque las especificaciones técnicas son documentos oficiales, son documentos técnicos formales que forman parte de un proyecto, junto con los planos, junto con el presupuesto general, junto con los cronogramas y algunos otros documentos, ¿no?
Bueno, como pueden ver, van a dar lectura, se van a tomar el tiempo de mencionar de manera general cómo es que se debe redactar o qué cosas debería tomarse en cuenta durante la elaboración de las especificaciones técnicas, en este caso generales, ¿no? O disposiciones generales. Yendo a lo que son las especificaciones técnicas específicas, ¿no? De cada ítem, pues también se tiene el modelo, ¿no? Es importante aclarar que aquí debe tener siempre la codificación, ¿no? Entonces menciona, por ejemplo, en este caso de las instalaciones de faenas, ¿no? En muchos casos el proyecto prevé un ítem específico para letrero. En los casos que no prevé, se lo podrá incorporar acá, ¿ya? Es decir, en instalación de faenas tendrá que cubrirse, o mejor dicho, con ese ítem tendrá que cubrirse el costo a lo que vendría a ser una instalación de un letrero o de letreros, ¿no? Aquí dice, no, por ejemplo, que se consideran dos grupos de actividades fundamentales, ¿no? El primer grupo de actividades comprende los trabajos preparatorios para dar inicios a la obra, y estos son movilización de personal, herramientas y equipo, instalación de almacenes, maestranzas, oficinas, viviendas que sean necesarios para poder construir las obras, ¿no? Como llamamos normalmente el campamento. El segundo grupo dice comprende las labores complementarias a realizar durante la ejecución de los trabajos en cada uno de los frentes autorizados. Estas son poner a disposición de transportar, descargar, instalar, mantener, desmontar todo aquello de los equipos, herramientas, maquinaria que sean requeridas para cumplir con los trabajos, ¿no? Es decir, también incluye la limpieza, la preparación del terreno cuando sea necesario, colocar letreros, ¿no? Aquí ya está mencionando letreros, puede ser letreros de obra o señalética en general, barreras y otros medios, ¿no? Por ejemplo, cuando se está ejecutando un alcantarillado sanitario, sabemos que tiene que hacerse excavaciones, pues tendrá que ponerse señalización ya en varios sectores para que no circulen peatones, para que no circulen cualquier otro vehículo cerca por el riesgo que se pueda tener. Entonces ahí está mencionando, dice los materiales. Entonces para cada ítem todas las especificaciones técnicas tendrán que ser diferentes, ¿no? Entonces voy a pasar ahora un poco más rápido. Menciona el replanteo, ¿no? Incluso dice en el caso del replanteo qué cosas se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando el criterio del supervisor fuera autorizado, fíjense este término, siempre se va a encontrar, esto ya extendiendo a lo que viene a ser la supervisión. El supervisor tiene que autorizar cualquier actividad, sea pequeña o sea grande, ¿no? Como en este caso, cuando a criterio del supervisor fuera autorizado el empleo de crucetas, que son las crucetas, vamos a ver el día de mañana, es el proceso constructivo que se utiliza para realizar el replanteo, ya sea durante la excavación e instalación. La orden de servicio mantendrá la numeración de las estacas correspondientes al tramo con indicación para cada estaca, ¿no? Todos los elementos necesarios para la ejecución de todos los servicios, o sea, es decir, está hablando de cota terreno, cota solera, cota clave, pendiente, diámetro, altura de la cruceta, altura de descubrimiento y altura del borde, ¿no? Entonces se puede especificar en este documento, o el supervisor podrá especificar de manera escrita, ya sea en el libro de órdenes o mediante una nota, cualquier otro aspecto técnico. Entonces fíjense, por ejemplo, aquí está mencionando que la nivelación con instrumentos será cada 20 metros, ¿no? Entonces no hay donde perderse, todo el proceso constructivo se encuentra o tiene que estar descrito y detallado en las especificaciones técnicas. Por eso mismo su nombre dice de esa forma, ¿no? Especifica de manera técnica cómo es que se va a ejecutar el proyecto. Vuelvo a decir, si bien se puede tener toda una descripción, como pueden ver en este caso es un documento incluso que ya lo he recortado, tiene 75 páginas, ya mencionaba que puede incluir ciertos esquemas, independientemente de las características, independientemente de las dimensiones que se mencione, ya pues se puede incluir algunos esquemas. Por ejemplo, aquí dice
la limpieza de la superficie donde se colocará la tapa de fierro fundido dúctil, ¿no? Eso significa esas siglas. Menciona un esquema genérico, ¿ya?, de cómo es que se va a instalar, o qué dispositivos, qué accesorios o qué estructuras adicionales se van a instalar, cómo se va a ejecutar, en este caso la nivelación y también la instalación. Menciona de la manera correcta y la manera incorrecta, ¿no? En este caso estaría hablando de esta inclinación que tiene, ¿no?, que tiene que tener una inclinación de tal manera. Bueno, esto básicamente es para que la tapa, si no tuviese esta inclinación, ¿no?, ochave, entonces la tapa podría entrarse, ¿no? Entonces, si por algún motivo la tapa se zafa de este sector, pues se va a quedar retenido en esta parte. Entonces, así como eso, como otros, se puede especificar de manera escrita, de manera esquemática, incluso se puede incluir algunos planos en las especificaciones técnicas. Pero la mayor parte, como pueden ver, es una redacción textual, ¿no?, una descripción textual. Bueno, las especificaciones técnicas de cada ítem terminan en el ítem número 3, con retiro de escombro y carguío. Como es un documento base para la contratación, bueno, adicionalmente tiene los formularios en los cuales se va a presentar, ¿no? Por ejemplo, en este caso es formulario para registrar la experiencia general de la empresa, ¿no? Y así como tienen diferentes formularios normalmente. Ahí está el formulario 4 para la experiencia específica, el formulario 5, el currículum vitae del personal asignado, puede ser desde el gerente, los especialistas, depende del proyecto. Se requiere incluso, en algunos casos, se requiere incluso un formulario específico para el plomero, ¿no?, en algunos casos, dependiendo del proyecto. El análisis de precio unitario, justamente eso quería mostrarles. Como es un documento en este caso de la metodología AMPE, ya el formato está dado por el Ministerio de Economía, ¿no?, el formulario B2 normalmente se lo llama, se lo redacta o se lo presenta en este formato, ¿no? Como pueden ver, tiene que tener el nombre del proyecto, la actividad, ¿no?, o en este caso el nombre del ítem, la cantidad total del proyecto, la unidad y la moneda. Hay que especificar, ¿no? Entonces ya son algunos parámetros más. En la presentación solamente teníamos la unidad y el nombre del proyecto y la codificación, ¿no? Aquí, bueno, faltará la codificación, pero se puede incluir también en la actividad, ¿no? Por ejemplo, ítem número 1, instalación de faenas. Como pueden ver, tiene la misma característica, ¿no?, la descripción de los subítems, la unidad, la cantidad, el precio productivo o precio unitario, ¿ya?, y el costo total. Este que dice cantidad, pues vendría a ser el rendimiento que nosotros estamos manejando, ¿no? Si comparamos en nuestra presentación, nosotros teníamos el rendimiento, ¿no? Entonces, el rendimiento y precio unitario y total, ¿no? Esas vendrían a ser las diferencias, ¿no? Entonces, rendimiento, precio unitario y costo total. Para la mano de obra será similar, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta este aspecto. En el caso de las cargas sociales, ya nos dice que debemos tomar en cuenta mínimo un valor entre 55% al 71.18%. Esto vamos a ver más adelante, primero de dónde sale y qué aspectos puede tener. Les hago un comentario. En el caso de cargas sociales o beneficios sociales también se lo llama, esto está especificado ya como normativa, que debemos tomar en cuenta como mínimo este valor. Pero les comento que hay algunas instituciones, específicamente lo que era antes la UPRE, ¿no?, porque actualmente ya va a cambiar, se exigía que la carga social sea 30%, ¿no? Es decir, si uno tomaba en cuenta, porque esto es mediante reglamento, ¿no?, que tomar en cuenta un mínimo de 55. Entonces, los técnicos de la OPRE decían, no, para nuestros proyectos tomar en cuenta un 30%. ¿Ya? Entonces,
todo depende de dónde se está presentando. Entonces el esquema va a ser similar para todo lo demás, ¿no? Las equipo de herramientas, gastos administrativos, utilidad, impuestos, ¿no? Entonces, como, bueno, en el anterior caso se encuentra, ¿no? Como pueden ver, tiene una configuración semejante. Después de eso tenemos ya otros formatos, formularios para la presentación, ¿no? Como les decía, este es un documento base para presentarse a un proyecto, ¿no? Entonces tengo la propuesta técnica y menciona qué aspectos tiene que tomar en cuenta, y les mencionaba, ¿no? El cronograma de actividades, el plazo, el organigrama también, el desarrollo de la propuesta técnica, el equipo mínimo que va a presentar, el personal mínimo, ¿no? Que dice también más adelante, y bueno, algunos otros aspectos como número de frentes de trabajo, ¿no? Finalmente está mencionando qué formularios tendría que presentar, ¿no? Ya habíamos visto la 3, A4 y cosas así. Entonces en esta parte especifica, ¿no? Ahí están unos otros formularios que tendrán que ser llenados por la empresa contratista. Pues esos serían los formatos y formularios, ¿no? Después menciona algunos formularios referenciales, incluso al final, bueno, en esta parte nos da el formato, cómo presentar, ¿no? El presupuesto general por ítems, ¿no? Ahí está la descripción, unidad, cantidad, el precio unitario y el precio total, y aquí dirá cuánto cuesta, cuánto propone que costaría esta empresa que se estaría presentando. En la parte final también se va a presentar un modelo de contrato. Bueno, esto ya son temas más del índole técnico administrativo, ¿no? Una vez que se decida o se elija a esta empresa, ahí están los términos generales del contrato que tendrá que firmar la empresa que se adjudique, ¿no? Estos últimos formularios solamente son para la evaluación, ¿no? Es decir, ya una vez que se presente, esto ya no es para la empresa, ¿no? Esto es para la entidad o el contratante. Con estos formularios va a evaluar y va a calificar a la empresa que se está presentando. Entonces eso sería un modelo, ya en este caso de un modelo de documento base de contratación. Ya, como les decía, está relacionado con nuestras especificaciones técnicas. Hasta este punto, ¿alguna duda o aclaración adicional que podamos tener? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo en este momento. Inge, Sí, adelante. disculpe, tenía una consulta. ¿Cuánto tiempo toma, digamos, realizar esos documentos para presentarse o para quererse adjudicar un proyecto? ¿Cuánto tiempo demora preparar? Sí, Todo depende de la experiencia o la técnica del que está preparando, ¿no? Muchas veces puede demorar algunas horas o algunos días, ¿no? Entonces, como pueden ver, todo depende también de la cantidad de ítems que se tenga, ¿ya? Resulta que la empresa podría tener, por ejemplo, en este caso, los formularios de análisis de precios unitarios. ¿Dónde están? Podría tener ya estos precios unitarios ya elaborados, ¿no? Si es que ya lo tiene, entonces será muy fácil para la empresa. En algunos otros casos podrían ser algunos ítems nuevos que no son muy comunes, ¿no? Entonces todo depende de aquello, ¿no? Depende también cuánto habría variado, porque la empresa podría tener en su base de datos este precio, ¿no? Que yo ya tengo, por ejemplo, de 85,45. Habrá que revisar si sigue manteniéndose antes de la presentación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que este valor, este precio unitario, no puede variarse durante el transcurso del proyecto. Es decir, si por algún motivo yo lo hice muy exacto este valor y este proyecto posiblemente duró 1 año o 2 años, y en esos 2 años ha aumentado este precio, me han hecho subir el que me proveía el costo, no puedo yo modificar, ¿no? Entonces todos esos aspectos tiene que tomar en cuenta la empresa constructora, lo mismo con la mano de obra, ¿no? Y otros aspectos más. Estos precios que nosotros presentemos no se puede mover, por lo tanto tiene que
pensarlo muy bien la empresa antes de presentar, porque lo que presenta ahí nomás se queda hasta el final. Entonces depende de esos aspectos, ¿no? Tiene que revisar minuciosamente. Por eso es que en algunos casos se hacen ajustes, ¿no? Como en este caso hemos ajustado. Estos rendimientos que están calculados en este ejemplo no son fijos, pueden ser referenciales, pero para esta empresa, ¿no? Para el proyectista que ha realizado, que podríamos ser nosotros en este caso, podrían ser fijos, ¿no? Otra empresa, otro proyectista podrá realizar algunos ajustes. Por ejemplo, hemos mencionado que en nuestro caso el plomero lo hizo o trabajó en 2.5 horas. En otra empresa podría haberlo trabajado solamente en 2 horas, ¿no? Entonces seguramente podrá afinarse un poco más, o de lo contrario podría haberlo trabajado en 3 horas también, ¿no? Entonces todo depende de eso. Adicionalmente a esto, siempre es bueno revisar los planos constructivos. En los planos constructivos mostrará, por ejemplo, el esquema o el plano donde se encuentra el proyecto. Entonces siempre es bueno realizar una inspección preliminar al proyecto, o mandar a algún técnico que inspeccione. Por ejemplo, acá, bueno, obviamente esta foto no es de nuestro medio, pero imaginémonos que aquí existían árboles, ya, pero en los planos no se ven eso, ¿no? Entonces es casi seguro que al momento de realizar la excavación nos topemos con raíces o con algunas otras estructuras que nos vayan a dificultar. Entonces son aspectos que se pueden tomar en cuenta dependiendo la magnitud y la cantidad. Si son 2 árboles no creo que afecte mucho, ¿no? Pero si son una cantidad muy grande, entonces lo más seguro es que este tiempo nos va a afectar, ¿no? Entonces, ya sea del plomero solamente, o en el ítem de excavación, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces habrá que realizar la revisión del in situ, ¿no? O el campo, como se lo llama, del proyecto o del lugar donde se va a ejecutar. Tendrá que revisarse el proyecto mismo, los planos, los precios unitarios, las especificaciones técnicas sobre todo, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, aquí solamente puede mencionar tubería, el tipo de tubería, ¿no? SDR41. Tal vez en el plano no dice exactamente el tipo de material que se va a utilizar en la cama, pero como hemos visto en las especificaciones técnicas, tiene que decir qué material es, ¿no? Habíamos visto, en este caso, si se dan cuenta, está haciendo un cernido. Entonces en muchos casos, en algunos proyectos se utiliza este mismo material cernido, pero en el caso de este proyecto que hemos mencionado, que hemos visto, ya, habla de gravilla. Entonces hay que prever esos aspectos, ¿no? También al momento de realizar el análisis de precio unitario, justamente este análisis. ¿Por qué? Porque nos va a afectar en costo y también en tiempo. ¿Ya? Bueno, entonces les voy a transcribir el instructivo en el chat del Teams para que puedan efectuar el trabajo. Ingeniero, los tubos de PVC siempre vienen de 6 metros o varían. Ingeniero, Sí, adelante. los tubos de PVC siempre vienen de 6 metros o varían. Actualmente la mayoría vienen de 6 metros, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de agua potable y alcantarillado, ¿no? Sobre todo en PVC. Por ejemplo, en fierro galvanizado, ya depende de la industria, ¿no? Los chinos vienen en 580, por ejemplo, ¿no? Pero eso estaríamos hablando, por ejemplo, para agua potable, ¿no? Los fierros dúctil, fundido dúctil, ya podrá venir también en una longitud de 6 metros, ¿no? La mayoría viene en 6 metros. La diferencia es de qué clase y de qué tipo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del SDR41 clase 6, de los que ya son de espesor
considerable o mayor a 2 milímetros vienen en 6 metros. Las tuberías de drenaje sanitario que se utiliza en instalaciones intradomiciliarias, ¿ya? Las que son delgadas, llamémoslo así, vienen de 4 metros, ¿no? Esa sería la diferencia. Quizás esa era tu consulta, ¿no? Inge, disculpe, una consulta más. Sí, adelante. Digamos, al momento de querer adjudicarnos, la empresa contratante, la entidad contratante, ya nos menciona los ítems mínimos que debemos considerar. Exactamente, sí. Justo lo que les mostré, ¿no? En el documento, en ese documento base, tiene que estar el listado de ítems, ¿no? Por ejemplo, serán 20 ítems, tiene que estar detallado el nombre, la cantidad y la unidad, por un lado. Por otro lado, tendrá necesariamente que tener las especificaciones técnicas, ¿no? Por eso es que nos hemos dado un tiempito para dar lectura específicamente este contratante que está pidiendo, ¿no? Ya les decía el caso de la cama de arena. Tendrá que decir primero el espesor y segundo el material con la cual se va a ejecutar. Entonces tiene que tener. Bueno, ya se encuentra en el chat los lineamientos para realizar estos cálculos, ¿ya? Entonces les repito, ya les voy a dar lectura. Dice calcular los rendimientos de materiales y mano de obra para un proyecto donde se pagó al contratista por 220,75 metros de tubería instalados, donde se utilizó 92 vasos de tubería de PVC SDR41 de 6 pulgadas. Se utilizó también 9 litros de lubricante. El plomero tardó 6 horas y el ayudante tardó 11 horas, ¿no? Al plomero se le paga 170 bolivianos al día y al ayudante 140 bolivianos también al día. Entonces les repito, hay que calcular los rendimientos de materiales, mano de obras y además calcular los costos unitarios para cada subítem, ¿no? Bueno, entonces ya se tiene asignada la tarea número 10 o la práctica número 10. Se está aclarando que solamente se permite la subida de un archivo en PDF, ¿no? Y además también se está aclarando que debe mostrarse todos los detalles de los cálculos realizados. Aquí quedamos entonces la clase del día de hoy. Muchas gracias.